Permítame empezar hoy con una pregunta. ¿Están listos? ¿Más o menos? ¿Cómo están hoy? ¿Qué quiere decir bien? ¿Están felices? ¿Cuántos son felices? Bueno, pueden bajar tu mano. ¿Cuántos son dichosos? ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Ser feliz o ser dichoso? Cuando uno pregunta, ¿cómo estás? Bien, ¿eres feliz? Enseguida uno empieza a correr el software para anotar cargos y anotar a favor o en contra, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo medir mi felicidad? ¿Cómo podríamos saber que somos felices? ¿Saben que en el mundo sí se mide la felicidad y que hay una estadística de países más felices del mundo? ¿Saben en qué lugar está México de esa lista de países felices? Si no saben, se lo voy a decir hoy. Somos el número 12 del mundo, de los países más felices. En América Latina solamente estamos detrás de un país. Usted pensará, ¿cuál país será más feliz que México? Bueno, hay opciones. Se los voy a contestar para que no sufra mucho. Costa Rica. Costa Rica es un país que en sus encuestas aparece como más feliz que México. Pero enseguida está México. ¿Y sabe quién está abajo de México en América? Estados Unidos y Canadá. ¿Y sabe quién está abajo de México en el mundo? Inglaterra. Y uno dice, países con mejor economía, con mejor calidad de vida, son países que en este ranking se dicen menos felices que países como el nuestro. Y la pregunta es, amados hermanos, usted que se siente una persona feliz y que está bien el día de hoy, ¿por qué podríamos como país sentirnos más felices que esos países? ¿En dónde radica la posibilidad de que México sea un país más feliz, con una economía menos buena, con una calidad de vida menos buena, pero de mayor felicidad? Como no quiero que se quiebren la cabeza el día de hoy, ¿qué creen? Les voy a decir la respuesta. Y la respuesta es que muchos suponen que la mayor felicidad de México depende de que tenemos una vida familiar más dichosa y sentimos una presencia de la comunidad que nos arropa y que nos da una mayor sensación de bienestar. Fíjense qué interesante. Podríamos sacrificar la economía, podríamos sacrificar la calidad de vida, que aquí quiere decir calidad del aire, calidad del agua, calidad de los alimentos, calidad de la educación, y sin embargo, aunque tenemos calificados en esos aspectos como no muy bueno, nos sentimos muy felices. Es como un buen mexicano. Lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿No es cierto? Me siento feliz. Me siento muy, muy feliz. Como vivir siempre en Xcaret. ¿A quién le gustaría vivir en Xcaret? Fíjense que no estoy seguro, porque debe ser complicado vivir siempre en Xcaret. Es como cuando usted dice, bueno, vivir en Disneylandia, o en Disney World, o en Epcot Center. Digo, para ir de vacaciones está todo dado, pero para vivir ahí, quién sabe qué pensar dos veces. Me siento feliz en Jezreel, pero vivir en Jezreel, ya como que la pienso dos veces. ¿Ustedes lo piensan o está feliz viviendo en Jezreel? Feliz, muy bien. Siento que fue más bien por cansancio que por convencimiento. Pero bueno, está bien. La película, En búsqueda de la felicidad, narra una historia muy inspiradora que está basada en acontecimientos reales de una persona llamada Chris Gardner. Él era un vendedor que tras perder sus ahorros, fíjense, su hogar
y ser abandonado por su esposa, nada más, perdió sus ahorros, perdió su hogar y fue abandonado por su esposa y se vio obligado a vivir en refugios y estaciones del metro junto a su pequeño hijo mientras luchaba por un futuro mejor. ¿Cuántos la vieron? En búsqueda de la felicidad con Will Smith, correcto. A pesar de su precariedad extrema, Chris, que es el personaje, logra entrar en una pasantía sin sueldo en una prestigiosa firma de corredores de bolsa, compitiendo contra otros 19 aspirantes por un único puesto de trabajo permanente. La tenía difícil. La película, si no la ha visto, creo que es bueno que la pueda ver, vale la pena verla. Es un testimonio de lo que es la resiliencia, enfrentarse a lo malo y salir adelante con fuerza para superarlo. Y un gran testimonio de lo que es el amor paternal, el amor de Chris por su hijo. ¿Se acuerdan que vivían juntos y a veces lo va a perder y lucha todo para retener a su hijo? El protagonista es Will Smith y el muchachito de la película es realmente su hijo también, es su hijo biológico, donde el protagonista utiliza su ingenio y una inquebrantable ética de trabajo para superar la indigencia y demostrar que aunque la felicidad, ¿eres feliz? ¿Se sienten felices hoy? Aunque la felicidad no está garantizada, el derecho a buscarla con determinación es lo que define el espíritu humano. ¿Es la felicidad una condición permanente o son eventos en la vida que como vienen se van? ¿Es la felicidad una condición permanente o a veces me siento feliz y a veces no me siento feliz? En esto hay una cierta discusión. Si podemos realmente decir que siempre lo somos, pase lo que pase, o si nuestra felicidad depende de circunstancias externas que nos hacen sentir mejor o peor. ¿Cómo ver el rostro de una mujer realmente feliz? Véala saliendo del Palacio de Hierro con muchas bolsas. No, hombre, parece que viene de la iglesia. Tiene un rostro de felicidad. ¿Quiere ver un rostro de felicidad de un varón? Sencillo, una orden de tacos de bistec. Cebollitas asadas, nopalitos, salsa pico de gallo o salsa verde, limoncitos. ¿Qué tal? Hasta los vi que les cambió el rostro en esta ocasión. No es cierto, hermanos, que aunque no sea del todo algo que coincidimos, sí influye mucho nuestro medio ambiente, nuestro modo de vida para sentirnos felices. Cuando usted estrena, por alguna razón, el estrenar, aunque sea sus zapatos, el que va a cambiar de zapatos nuevos, le hace sentir contento, feliz. Cuando va a cambiar de algún atuendo, su blusa o su falda, un pantalón, unos tenis nuevos que ha deseado con tanto tiempo, porque están de moda y cuestan como 25 salarios mínimos, pero está feliz porque tiene sus tenis. O el día de la boda. ¡Wow! Ese día pasa como cuando uno pasa por un túnel, ¿no? Uno no sabe qué pasó hasta que ya amanece de otro lado. Pero hay sentimientos de felicidad que sí dependen. Si me siento enfermo, yo estuve enfermo estos días y créame que me sentí pésimo. Si me hubiera preguntado, pastor, ¿está feliz? ¿Qué feliz vais a volar? No, nada que ver con la felicidad. Yo ya quería que se acabaran esos días, porque sí depende de nuestra condición externa, nuestra felicidad. Si estamos enfermos, si hemos tenido problemas de hogar, con nuestros hijos, en el trabajo, si alguien nos dice, eres el que sigue en la lista de despedidos, no está usted muy feliz. Sin duda que empieza a sentir una sensación de falta de felicidad.
Pero esta película, con el personaje de Chris Gardner, es un buen ejemplo de nuestra cultura. ¿A qué me refiero? Somos parte de esa cultura que tiene como lema, sigue adelante, esfuérzate. Esa cultura que dice, échale ganas, no te dejes vencer, da un paso más. Esa cultura que dice, no te des por vencido, lo vas a lograr. Pero en realidad, a veces no son más que mensajes motivacionales. Uno puede ver la película y sentirse tan entusiasmado, pero uno sabe que la película se va a acabar. Y que la película, aunque refleja una historia real, y él consiguió trabajo, 1 entre 19, hubo 18 que no estuvieron muy felices, los que perdieron el empleo. Tienen su lugar estas películas, sí, nos inspiran, nos motivan, nos animan un rato, pero también son parte de una cultura que nos hace pensar que basta con que le echemos ganas, con basta de que sigamos adelante, que no nos dejemos vencer para ser felices. Pero eso no es cierto. Lamentablemente tenemos que decir que esta cultura en la que hemos crecido, en donde el uno vence al mundo y ese uno es el super hombre o la super mujer que llega a alcanzar sus objetivos, es bastante extraño. No es lo más común. Lo más común es encontrar muchas personas que van por este mundo viviendo su vida para salir adelante. Y muchas personas que ni siquiera se detienen a pensar si son felices o no. Simplemente hay que levantarse, hay que ir a trabajar, hay que pagar las deudas, hay que pagar las cuotas, hay que seguir adelante y hay que vivir. Pero no me detengo a pensar si realmente estoy viviendo una vida de felicidad. También es cierto que hemos aprendido que esa cultura del sueño americano, donde hay un coche a la puerta de una casa en un suburbio, una buena ropa, almacenes, buena comida, este sueño americano, para muchos de nuestros hermanos que han ido para allá, se ha convertido en un verdadero infierno americano. Y he escuchado yo, cuando estuve allá un tiempo, un año, acompañando una iglesia, que me decía una hermana, pastor, no sabe cómo me arrepiento de haber venido, porque aquí perdí a mis hijos. Venía de El Salvador, un país muy pobre, vivía en una zona rural, mi hermana, una zona rural, con muchas dificultades, pero luchaba para que sus hijos sigan adelante, logra irse del otro lado, cruza el río, consigue trabajo y los muchachos caen en los brazos de las drogas. Y acaban unos muertos y otros en la cárcel. El sueño americano. Pensamos que el sueño de Cancún. Vámonos a Cancún, ahí hay trabajo, hay turismo, hay empleo, hay la nueva zona hotelera, hay muchas posibilidades de trabajo, y venimos y encontramos con que a veces esa realidad externa acabó fracturando la familia, perdiendo un hijo, perdiendo otro hijo, perdiendo un matrimonio. ¿Cuántas familias llegaron a Cancún, varones buscando trabajo, y aquí se perdió su familia de origen? Pero hemos aprendido entonces como mexicanos que la felicidad no siempre va de la mano de condiciones de mejora en la economía, sino que creo que eso vale la pena observarlo, que la felicidad va de la mano de nuestra vida familiar y que la felicidad va de la mano de nuestro sentido de comunidad, que va en contra del pensamiento del super niño o super niña que es el premio al All American. Uno solo que vence a los demás. Nosotros hemos aprendido que tiene mucho valor el trabajar en comunidad, el ser parte de una comunidad, en ir juntos. Por eso ustedes ven que llega a Cancún, llega buscando trabajo y enseguida, la siguiente semana, ¿quién creen que llegó? El primo. Y a la siguiente semana, ¿quién llegó? La prima. Y a la siguiente semana, el primo de la prima del primo. ¿Y todos viven en dónde? En el mismo departamento. Porque ya llegó uno, es como el que va de vanguardia y se jala a los demás, ¿no? Y de repente está acá, toda la familia ya está acá,
porque trabajamos en sentido familiar para apoyarnos como tribus, Y ahí va, aprendiendo que la felicidad tiene mucho que ver con elementos que no son propiamente de la vida económica. La pregunta lógica en este día para ustedes y para mí, con la que empecé el mensaje es, ¿eres feliz? ¿Eres realmente dichoso? Pastor, ¿podríamos contestar por porcentaje del 0 al 100? ¿Qué tan feliz soy? ¿10%, 20%, 30%? Es lo mismo que preguntar cómo estás hoy, cómo te sientes. Y tu mente se pone hoy, después de haberme oído y introducirme en el mensaje de hoy, a calcular pérdidas y ganancias. Y algunos dirían, wow, pastor, esta semana me despidieron, ¿cómo cree que me siento? Wow, pastor, esta semana me dejó mi novia, ¿cómo cree que me siento? Pastor, esta semana supe que alguien me engañó y me engañó por mucho tiempo, ¿cómo cree que me siento? Si quieren que sea yo más duro, diría, pastor, perdió el América. ¿Cómo cree que me siento? Y si quieren que sea todavía más incisivo, pastor, me mordió un perro. ¿Cómo cree que me siento? Y si usted fue a la capital de México, allá en la Ciudad de México, a turistear, de repente, ¿cómo le fue? Me atropelló un trolebús. ¿Cómo cree que me siento? Y hay un compañero pastor, no crean que este no es hipotético, es real, un muchacho de seminario. De repente lo perdimos de vista, no mexicano, de América Latina, pero extranjero. Lo perdimos de vista. Oye, ¿qué sabes de él? No, nada. ¿Y tú qué sabes? No, pues nada. De repente apareció en el hospital, en la Cruz Roja. ¿Qué le pasó? Lo atropelló un trolebús. No se fijó que hay trolebuses en contrasentido. Se bajó y adiós, Nicanor. ¿Cómo te sientes? Imagínense cómo me puedo sentir. Bueno, si quieren que todavía sea más incisivo, diría, pastor, esta semana llegó a vivir con nosotros mi suegra. ¿Cómo cree que me siento? Y si somos más incisivos, Checo quedó en lugar 17 en Japón. Ni modo, Alex, levántate del suelo. Ahora sí, cuando maneje Cadillac van a ver cómo vamos a ser número 1. 15, 16 y 17. 3 carreras. Y conste que no soy sádico. Bueno, pero podemos decir, pastor, pero no todo es negativo. Anoche México empató con Portugal. ¡Wow! Mejoramos. Y estoy más feliz porque Estados Unidos perdió 4-1 con Bélgica. Nomás que nos toca jugar con Bélgica el martes. Vamos a ver qué tal salimos de ese examen. La felicidad es entonces un currículum donde vamos agregando puntos buenos y puntos malos. Nunca los que son en contra se apoyan en el currículum. Siempre dejamos afuera los puntos malos y dejamos adentro los puntos buenos. Pero no es esto una forma correcta de responder a esta pregunta. Una forma correcta de responder es imaginarnos en nuestro culto fúnebre. Poco tétrico, ¿no? Pero ayuda al ejemplo. Incluso imaginarnos en nuestro culto fúnebre y escuchar a alguien decir frente a mi caja, a mi féretro, escuchar a alguien decir, fue feliz. En ese momento, hermanos, escúcheme bien, usted no va a escuchar que alguien diga, tuvo una casa, cambió de coche, tuvo un outfit que se lo envidiaba la reina de Inglaterra. No va usted a escuchar que digan, tenía un look, pero de princesa de Augsburgo. No va a escuchar decir, era un doctor, un maestro, un licenciado. Todas esas cosas que anotamos en nuestro currículum de vida, en ese momento, cuando estamos frente a la realidad de la vida y de la muerte, no tienen importancia.
Realmente alguien nos podría decir, frente al féretro de tu cuerpo, allá en tu momento final, alguien puede decir, fue feliz. ¿No creen que vale la pena? Después de tanto esfuerzo, tanta lucha por conseguir metas, objetivos en la vida, recentrar nuestra existencia, retomar el centro, poner bien la brújula y preguntarnos, ¿realmente estoy viviendo una vida de plenitud y de felicidad? Pero en esta mañana, aunque he hablado en varias ocasiones de la idea de la felicidad, en realidad no es la palabra que Jesús utilizó. Porque la palabra felicidad, como he explicado durante estos minutos, suele entenderse como un estado emocional transitorio. ¿Me siento feliz o no me siento feliz? Y generalmente depende de las circunstancias externas o cuando satisfago un deseo. En ese momento de satisfacción me puedo sentir feliz. Pero Jesús usó otro término y él usó la palabra bienaventuranza o la palabra que también puede traducirse como dicha. También algunos ponen en las versiones de la Biblia la palabra felicidad, pero es mucho más correcto traducir bienaventuranza como es. La palabra que se traduce directamente del griego es bienaventuranza, o la palabra dicha, que es la más cercana. Y veamos qué Jesús nos enseñó sobre el ser dichosos. Porque ¿vale la pena ser dichosos? Amén. Hermanos, ¿vale la pena ser dichosos? Amén. Vale la pena ser dichosos. Vale la pena ser bienaventurados. Vale la pena ser personas bendecidas. Y esto es lo que Jesús dice cuando entramos en esta porción del Evangelio, que hemos venido como con ventanas. Fíjense que pensaba en la mañana que tenemos que aprender a pensar como con Microsoft, con Windows, ¿no? Con ventanas, porque tenemos una ventana que es la ventana de las meditaciones, que ya vamos por Lucas más adelante, ya estamos casi acabando el sermón de la llanura con Lucas. Pero esta semana regresamos a otra ventana, que es la ventana de la pasión. Una por acá y otra por acá. Pero yo sigo con mi mensaje que me corresponde este domingo, que son las bienaventuranzas, y abrimos otra ventana. La ventana que abrimos hoy es la que tiene que ver con Jesús como maestro. Vamos a encontrar aquí a Jesús por primera vez el domingo con esta serie, aunque ya lo hicimos en las meditaciones, vamos a encontrar a Jesús ahora como nuestro maestro. Y veamos qué dice el pasaje. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Uno puede leer fácilmente este pasaje y entendiendo lo que está diciendo, pero no se da cuenta de lo que puede implicar. Lo que puede implicar es que está Mateo describiendo a Jesús en una escena que para ellos tiene mucho significado, porque es una escena que se asocia con lo que hacían los rabinos. En nuestro tiempo, los maestros solemos enseñar de pie, es mucho más común, porque uno tiene más libertad, puede moverse con más facilidad, y sentarse implica una cierta actitud como de pasividad. Pero en el tiempo de Jesús, los rabinos, los maestros, la forma usual de enseñar era sentarse. Así que dice que Jesús subió a la ladera, un lugar en la orilla del monte, y se sentó. Es la posición de un rabino que va a enseñar, de un maestro. Y alrededor de Jesús se reúnen los discípulos. Y él comenzó a enseñar. Jesús hacía básicamente tres cosas en su ministerio. Lo hemos explicado ya otros domingos. El Señor Jesús, lo primero que hacía era proclamar el Evangelio. La predicación es una tarea profética. Dar la palabra de Dios, anunciar el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Eso hacía Jesús.
El segundo, la segunda actividad que Jesús hacía era sanar a enfermos o liberar a endemoniados. Él era un hombre poderoso en el espíritu que sanaba a los enfermos y también liberaba a los oprimidos. Era su segunda actividad. Proclamación, sanidad. Y la tercera actividad de Jesús era la enseñanza. Me parece fabuloso que desde ahora comprendamos que Jesús salva, porque se proclama el evangelio de la salvación. Que Jesús sana y libera, porque Él es nuestro médico divino y Él nos libera de cualquier opresión espiritual. Él es nuestro libertador. Pero que Jesús es también nuestro maestro, porque tú y yo necesitamos en la vida algo que tal vez no tuvimos o no tuvimos como debimos haber tenido, y es un proceso formativo en la vida. Miren, como ustedes y yo fuimos a la escuela desde la época del kinder a maternal o a kinder, y a los ¿qué edad era? 4 años, 5 años, en aquellos años, nos tocaban 2 años de kinder, pasábamos a primaria a los 6, estábamos 6 años en primaria, estábamos en secundaria, ¿cuántos? 3, y estábamos en prepa, otros 3, y si era vocacional, también 3, ok. Pero todo es un proceso educativo que en general uno se pregunta, pero ¿en dónde recibí mi formación? Una cosa es ir a la escuela y sacar uno de sus papeles de sus clases, pero otra cosa es haber sido formado. Y usted puede tener la gran bendición de que se encontró un maestro en su vida que le sacó hasta lo más profundo de sus enojos, porque ese maestro lo hizo sufrir, porque ese maestro sí se preocupó por su formación. No solamente porque el niño pase la materia y ya deje de dar lata. Mi estadística como maestro no va a empeorar porque repruebo gente. Para mí, pásenle. Esos maestros son pésimos, porque son maestros que se quitan de encima a los alumnos porque en realidad no les interesan sus alumnos. Están consiguiendo cobrar un salario. Pero uno se encuentra en la vida, en ocasiones, maestros con verdadera vocación de maestro que dedican su tiempo, su cariño, su disciplina, su presencia a darnos una formación. Una formación. ¿Ustedes llevaron español en la primaria? Sí. ¿Llevaron caligrafía en la primaria? Creo que esa materia se dejó de ver, o esa parte de la materia de español se dejó de ver cuando usamos la letra de imprenta, que requería menos capacidad caligráfica. Pero cuando usted estudió, se estudió en mi época, que cuando había primarias, y nos tocó español, y nos tocó caligrafía, había que hacer la A, la B, la C, la minúscula y la mayúscula, pero la Palmer, no la que es de imprenta, sino la Palmer. Y uno dice, mira, tienes bonita letra, porque alguien te dio una formación en aprender a escribir. Yo he sido maestro y alumno de la universidad y me doy cuenta de lo terrible de nuestra educación porque no tienen la capacidad de expresar una frase completa, congruente. No sé cómo pasaron primaria y secundaria y prepa. Porque uno ve que no pueden escribir ni una frase, un párrafo consistente, congruente, con buena sintaxis, con buena gramática, con buena ortografía. Pero usted y yo decimos, Señor, gracias porque alguien se dedicó en la vida, a veces fue mamá, que llegando en la tarde de la casa, se sentaba junto con el niño, con la niña, a hacer la tarea juntos. Y uno dice, ¿de quién era la tarea? Del niño. ¿Y quién la hacía? La mamá. Y luego el niño llegaba y le reclamaba, ¿ya ves, mamá? Porque me saqué por tu culpa. Pero Jesús, hermanos, y acá voy, Jesús, en su labor como maestro, llamó a hombres y mujeres para que fueran sus discípulos. Y discípulo significa una persona que va a ser formada bajo la guía, el cuidado de un maestro. Jesús cuando enseña está cumpliendo su tarea de maestro, formando discípulos. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Formar discípulos.
Pero tiene que ver nada más con lo que aprendemos en nuestra capacidad, en nuestro entendimiento, no. Claro que es muy importante saber qué creemos, saber qué pensamos, saber qué es verdadero. Eso es muy importante. Pero para Jesús es una parte de la formación, pero no es el todo de la formación. Hay un aspecto muy importante que veremos justamente el día de hoy. Y comenzó a enseñarles. Vamos al verso 3. Mateo 5:3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Tenemos que leer estos pasajes con calma porque son completamente contraintuitivos. Uno parece que está leyendo el lado oscuro de lo que debiera de leer. Pero Jesús nos está diciendo algo muy importante cuando leemos este pasaje. Él dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino de los cielos les pertenece. Este pasaje hizo que explotara la cabeza de un gran pensador que se llamó Federico Nietzsche. Explotó. ¡Pam! Porque Federico Nietzsche pensaba que la ética cristiana era la ética del resentimiento, de los pobres que tienen que ser pobres por resentimiento, dado que no pueden tener lo que tienen los poderosos. Y él dijo que en lugar de que pensáramos en la pobreza de espíritu, que puede ser como una máscara de hipocresía, más bien buscáramos la voluntad de poder. La voluntad de poder. El modelo del ser humano en Nietzsche es la voluntad de poder. Quiere decir, no que yo tenga mucho poder, no, sino es lo que es en el fondo esa cultura que dice, tú puedes, ¿no? La fuerza del ser que se impone a la adversidad y que es quien debe de ser en contra de su cultura y de su tiempo. Es la fuerza de un espíritu que se impone por encima de sus adversidades y su cultura y su tiempo, y que puede ser sobresaliente. Él le llamó a esto el superhombre. Puede ser sobresaliente, porque se impone con la fuerza del ser. Uno dice, así suena muy germánico, ¿no? Muy alemán, lo que el pensamiento de Nietzsche. Pero Jesús dijo, miren, ¿saben quién es bendecido en realidad? Y había que explicarle a Federico lo que esto significaba. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Nada que ver con la cultura del tú puedes, con la cultura de que eres el mejor, con la cultura del esfuérzate, con la cultura del sal adelante, con la cultura del échale ganas. Jesús dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. No hay nadie más lejano al reino que aquel que piensa que puede. No hay nadie más lejano al reino que aquel que piensa que es bueno. No hay nadie más lejano al reino que aquel que piensa que está satisfecho. ¿Quieres darte de golpes en la pared con alguien que no va a creer? Aquel que se siente que todas las puede. Que no le hace falta nada en la vida. Que está satisfecho. Que es, ¿cómo empezamos el mensaje de hoy? Que es feliz. Oye, te voy a hablar de Cristo, pero yo no necesito. Yo creo que tú sí lo necesitas por cómo estás de amolado, mi hermano. Pero creo que yo no lo necesito. Mira, me va muy bien, mira mi trabajo, mira mi familia, mira mi coche, mira mi atuendo, mira mi ropa, mira mi cuenta bancaria. Jesús dice, Dios bendice algo que va a chocar con su cultura, tanto griega como romana, pero que tiene que ver con esa actitud del interior, en donde alguien, siendo pobre de espíritu, se da cuenta de su necesidad que tienen de Él. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos
les pertenece. ¡Wow! Entonces, cuando hablamos del reino, que es el mensaje de Jesús, se trata de un reino que no está asociado con la meritocracia. Y a mí me gusta la meritocracia en muchos ámbitos de la vida, porque vale la pena que la gente que se lo merece, pues lo gane y lo obtenga. Eso sería meritocracia, ¿no? Que usted recibe la recompensa a su esfuerzo. Digo, si usted se quemó las pestañas y fue a la escuela y sacó su licenciatura, se fue a hacer un diplomado, hizo una maestría, y ya tiene muchas horas de vuelo, y ha sido un buen empleado, pues entonces vale la pena que se le reconozca. Eso es meritocracia. ¿Por qué? Porque se ha esforzado. Y hay muchos ámbitos de la vida donde vale la pena reconocer que sí, está muy bien. Por mérito se pueden ganar muchas cosas, como en el deporte. Pero cuando estamos en este nivel del reino de Dios, dice Jesús, el reino de Dios no tiene nada que ver con los méritos personales, no es meritocracia, sino al contrario. Aquel que puede darse cuenta de su necesidad que tiene de Dios. ¿Cómo ser dichosos? ¿Cómo ser felices? Cuando yo puedo reconocer que necesito del Señor. Porque esa necesidad que el Señor va a cubrir con su gracia me hace que pertenezca y que participe de la gran bendición de ser parte del reino de Dios. Y hermano, ¿quién está en el reino de Dios? ¿Quién ha entrado al reino de Dios? ¿Quién participa al reino de Dios? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, delante de ustedes, en el reino, van? ¿Ya lo leyó esa parte de su Biblia? ¿Quién va delante en el reino? Los publicanos, las pecadoras, los niños. Van delante en el reino. O sea, todos los que están rotos, todos los que no sirven, todos los marginados, todos los que nunca serían escogidos, los que no ganarían nada por mérito personal, ni por esfuerzo personal, ni por esfuerzo propio. Aquellos que parece que no merecen nada, ellos necesitan con todo su alma y todo su corazón, y cuando el Señor llega a su vida, no tienen más que decir, Señor, ¿cómo te necesito? ¿Cuánto te he buscado? Bendito sea tu nombre, porque ahora he recibido de ti una palabra de bendición. El reino de los cielos es para ti. Porque has reconocido que necesitas del Señor. El salmista, ese gran hombre, David, rey de Israel, el rey reconocido como el mayor de los reyes de Israel, dijo alguna vez y nos dio un ejemplo de su sabiduría: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No puede tener sed el que está satisfecho. Solamente el que no está satisfecho tiene sed. ¿Quién es la persona adecuada para buscar al Señor? Aquel que necesita del Señor. Aquel que está con su alma vacía, con su corazón roto, con su familia perdida, con su matrimonio destrozado, con un futuro incierto, perdiendo el empleo o cayendo en la enfermedad, en un hospital o en una cárcel o en un lugar para adictos. Ahí donde no hay nada, ningún mérito del cual agarrarte, la gracia de Dios es suficiente. Y la gracia de Dios llena el corazón. Pero sigue adelante Jesús diciendo, Dios bendice a los que lloran, porque serán. ¿No es cierto que usted y yo pensamos que una forma de manifestar la alegría, la felicidad es la risa? Cuando usted se la pasa todo con sus cuates, ¿cómo está? Si todo el tiempo se la pasa, ¿qué? Riendo.
¿No es cierto? Se la pasa riendo, está todo dado, me la paso muy feliz. Pero cuando uno llora, ¿está feliz? Magdalena, ¿por qué estás tan contenta? La hermana se llama Francisca Magdalena. Pasa la vida llorando como una Magdalena. Jesús dice, miren hermanos, es bienaventurado, es dichoso, es feliz aquel que llora. ¿Saben por qué? Porque va a tener algo que solamente el que sabe lo que es sufrir lo puede valorar, que es ser consolado. El Dios de toda consolación. Por eso no reprimas tu dolor, no reprimas tus lágrimas. La sociedad de hoy nos enseña a reprimir lo que sentimos, y más si eres hombre. Los hombres no lloran, los hombres no son débiles, los hombres no muestran su vulnerabilidad. Y aprendemos a andar en la vida con una apariencia de superhombre, donde en el fondo traemos el alma hecha pedazos, buscando quien nos escuche. Y de repente vas a encontrarte que la que te escuche es tu secre. ¿Qué creen que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Después de que la única que escucha es la secre. ¿Pero qué le viste? Está bien fea. Oye, no, pero mira tu esposa, qué preciosidad. Mira, eso con el que te metiste, ¿qué te pasó? ¿Estás mal de tu cerebro o qué? Saben, hermanos, que la falla en la relación de la pareja tiene más que ver con lo emocional que con lo físico. A veces sí. A alguien se le prende el cerillo y acaba con todo. Pero muchas veces es porque hay alguien que necesita ser escuchado, comprendido, no juzgado o apoyado. Nunca se justifica, por favor, no lo entendamos mal, nunca se justifica. Pero sí se explica lo que pudo pasar en una relación. Pero Jesús dice, ¿saben que aquel que tiene la capacidad de expresar lo que siente, que no tiene miedo a mostrar su vulnerabilidad, a hacer sentir lo que realmente le acontece, ese va a tener de Dios algo maravilloso que solamente Él puede tener, que es la consolación de Dios? Tengo un amigo, pastor, ya les he platicado esta historia que me dijo alguna vez. Dijo, mira Rafael, yo ya le dije en la iglesia, miren hermanos, una vez voy a ser claro, os lo voy a explicar bien. Voy a hablarles derecho. Van a pasar cosas en su vida que me van a decir, pastor, ¿y por qué? Y yo voy a decir, no sé. Pastor, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué si yo vengo a la iglesia, mire cómo me está yendo? ¿Y por qué si yo hago este esfuerzo, mire cómo salió esto? Y si yo me porto bien, mire qué pasó con esto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él me decía, que yo les dije, miren, hermanos, yo les voy a decir, no sé. Pero una cosa sí es verdad. En donde tú estés, vamos a estar contigo. El Dios de toda consolación. Lo que sí sé es que el Señor no te va a dejar. El Señor va a estar contigo. Ahí donde tus lágrimas, ahí donde tú estás abriendo tu corazón, el Señor le permites que el Señor te consuele. Pero si tú estás obstinado en cerrarte a tu dolor y en vivir en negación tu dolor, o en vivir en negación tus áreas vulnerables, no permites que Dios se manifieste con el poder de la consolación. Y es maravilloso lo que estamos hablando hoy. Es incomprensible, pero vivirlo es maravilloso. Cuando Dios viene a hacer consolación. Dios bendice a los que son humildes, porque van a heredar toda la tierra, los que no la tienen. Ven ustedes el elemento lingüístico de esta parábola, de esta bienaventuranza. Nos lleva a lo más pobre y nos lleva a lo más rico, el más alto contraste. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Y yo creo que los que estaban allí oyendo estaban entusiasmados,
porque veían a Panchita, a Juanita, a Pedro, a Antonio, a Andrés, a Santiago, y ellos decían, somos nosotros. De estos de los que habla Jesús, no son los que están allá en el templo o en la sinagoga, somos nosotros. Él nos conoce, eres tú que has pasado tu vida llorando, o tú que eres un humilde, o tú que eres un roto, o tú que eres un rechazado. Jesús le habla a los que necesitan oír la voz del Maestro. Pero el verso 6 es muy interesante porque dice, Dios bendice a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Pero no pensemos aquí en el verso 6 con una mentalidad occidental de la justicia en términos legales o jurídicos. No, se trata de actos de justicia en la vida cotidiana. Dios bendice a aquellos que quieren vivir su vida diaria con un verdadero compromiso con la justicia, porque van a ser saciados. Verso 7, Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión, compasivo. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjense, la compasión, un valor del reino, el corazón puro, un valor del reino, luchar, buscar la paz, un valor del reino, ser un pacificador, no deseando la paz, sino construyendo la paz, porque eso nos califica con el carácter de que somos realmente hijos de Dios. Y el verso 10 termina diciendo algo realmente extraordinario y que uno diría, nadie puede ser feliz si es perseguido. Jesús, ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo alguien puede ser dichoso y bendecido si es perseguido? Y dice el verso 10, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Y usted me dirá, ¿no piensa que hace falta tener mucho carácter para hacer lo correcto cuando sabemos que puede haber consecuencias? Hay que tener mucha convicción cuando uno dice, sé que tengo que hacer lo correcto, aunque haya consecuencias. Nosotros somos ciudadanos de este reino. Y en el mundo en que vivimos hoy, también somos colocados una y otra vez en condiciones donde tenemos que decidir si hacemos lo correcto o cedemos a la presión de la sociedad. Allá en tu trabajo, cuando hay que firmar una factura, hay que llenar un expediente de horas extras, cuando hay que dar un permiso o negarlo, solicitarlo o no, cumplir con una meta o no, o maquillarla. A veces somos tentados a no hacer lo correcto en las cosas sencillas del día a día, pensando que es más sencillo vivir así que enfrentar las consecuencias de comprometerse con hacer lo correcto. Ahora, si ustedes ven en el verso 11, ya estamos llegando al final, en el verso 11, cambia la persona del verbo y vamos de la tercera persona a la segunda. Y una cosa es decir, yo, tú, él, a decir tú. Cuando yo uso la expresión él es como más genérico, él o ellos en el plural. Pero cuando digo tú o ustedes, ya la cosa cambia y varía, porque ya el Señor me está hablando de manera personal. Y ya Jesús acabó de decirnos hasta el verso 10 las 8 bienaventuranzas. Y en el verso 11 dice, Dios los bendice a ustedes, cuando la gente les hace burla y los persigue
y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Dios dice, hermano querido, amada hermana, si tú has sufrido alguna situación de burla en tu vida porque eres seguidor de Jesús, Dios te bendice. Date por bendecido. Y no acaba la cosa ahí. Como que Jesús nos lleva a un punto todavía, a un escalón más arriba, cuando hablamos de la reacción que hay que tener cuando somos sujetos de adversidad. Y dice en el verso 12, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Queridos hermanos y hermanas, las bienaventuranzas no son una lista de virtudes que cumplir. Tampoco es una lista de promesas pasivas. Se trata de la palabra poderosa del Rey de Israel. Es una palabra que se proclama con poder y con autoridad. Y esto me encanta, porque la gente decía, nos gusta mucho oír a Jesús como enseña, porque Jesús enseña de manera distinta. No lo hace igual que los rabinos y maestros. Jesús enseña con autoridad. Jesús enseña con poder y autoridad. Es palabra que al ser dicha y al ser escuchada, se convierte en la realidad del pueblo, del reino de Dios. Cuando Jesús dice esta palabra, está redefiniendo el honor de quienes le siguen. Y está diciendo, ustedes mis discípulos, rechazados por todos, la basura de la tierra, Dios los ha inscrito en la tradición más excelente de los profetas de Israel. Ustedes son como Isaías, son como Jeremías, son como Ezequiel, son como Elías, son como Eliseo. Son de esa tradición profética de quienes han levantado en alto el estandarte de su fe a pesar de todo. Porque recuerdan cuando ya en la carta de los Hebreos se hace la lista de los grandes hombres y mujeres que son parte de la lista de las virtudes, de las personas virtuosas de la fe, ejemplos de fe. Y dice, y algunos fueron aserrados por su fe. Y otros por su fe. ¡Wow! Jesús dice, ustedes son, porque el Señor los ha metido en su reino, son parte de este pueblo, son parte de esta tradición, son parte de esta herencia que el Señor levanta entre su pueblo. El discurso de Jesús en la montaña tiene la fuerza de hacer lo que dice. Fíjense muy bien. Esto es muy importante, porque le damos a las palabras del Maestro su verdadero peso. No son como hoy palabras que pueden entrar y salir con toda facilidad, o palabras que no le damos el peso que tienen, o palabras que no consideramos en todo lo serio que significan. Simplemente es un ruido que alguien emite, que otro recibe y que no tiene sentido. No, en el caso de Jesús, se trata de alguien que tiene la fuerza en la palabra, en su fuerza espiritual de hacer lo que dice. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis 1? Y dijo Dios, y fue hecho. Y vio Dios lo que había hecho y dijo, está padre. Y día dos, y dijo Dios. Y cuando Dios dijo, fue hecho. Y vio Dios lo que había hecho y dijo, me late. Me late. Esto está padre. Esto es lo que dice el poder de la palabra.
La palabra de Dios es palabra que se pronuncia y por la fuerza de aquel que la respalda, por el poder de Dios, es palabra que se convierte en realidad. Y dijo Dios y fue hecho y le pareció bien. Y a veces la gente que no sigue a Jesús de cerca, aquellos que incluso son llamados paganos o no merecedores del reino, entienden lo que esto significa. Y hay una historia muy conmovedora en Mateo 8, 5 al 13, en donde un hombre romano, un centurión, que tenía como en la bienaventuranza número 1, necesidad de Dios, pero no para él, sino para su siervo. Tenía un siervo enfermo y fue y dijo, Jesús, tengo mi siervo enfermo. Y le dijo Jesús, sí, vamos, te acompaño. Le dijo, no es necesario. Di la palabra y mi siervo sanará. ¡Wow! El poder de la palabra de Dios. Di la palabra y mi siervo sanará. Señor, di tu palabra de bendición para nosotros hoy, que somos tus discípulos, aquellos que hemos reconocido que necesitamos de ti porque somos pobres de espíritu, aquellos que lloramos o que somos humildes o que luchamos con denuedo por la justicia y somos compasivos y buscamos tener un corazón auténtico, puro delante de ti. Dios bendice a los que procuran la paz y luchan por ella. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Ser feliz, ser bendecido, vivir plenamente y bienaventurado suelen usarse como sinónimos, pero tienen una diferencia de matiz muy importante. Una de ellas es sin duda que una persona es bienaventurada porque es declarada bendecida por Dios. Incluso si su situación externa es adversa. Yo creo en la palabra. La palabra dice que yo soy dichoso. Amén. Lo creo. Llueve, truene o relampaguee. ¿Con hambre o con la panza llena? ¿Con frío o con calor? Las circunstancias de mi vida no determinan mi confianza en que la palabra ha sido dicha. Bienaventurado. Hemos visto cómo Jesús proclama un evangelio que invierte los valores dominantes de su sociedad y que nos define no en base al mundo al que pertenecemos, sino a ser discípulos a partir de un corazón humilde, íntegro, misericordioso y que busca de manera activa la justicia. Por ello, amados hermanos queridos, no leamos este pasaje como reglas morales aisladas, cosas por hacer, sino una descripción de nuestro carácter cuando somos ciudadanos del reino. Realmente seamos como iglesia una comunidad que sufre, se lamenta y llora cuando ve el mal. No somos indiferentes. Que ejercemos con mansedumbre el lugar que Dios nos dio y no de forma coercitiva. Que trabajamos por la paz y no la imponemos a la fuerza. Y permanecemos fieles, aun cuando esa fidelidad genera oposición. El poder de la palabra que hemos leído radica no en lo que hemos dicho, sino aquel que lo ha dicho. Y esa palabra que tiene su poder en la fuente que es Dios mismo, necesita algo en consecuencia. Necesita que tú la recibas con fe en tu corazón. Porque Jesús dijo, si crees, todo es posible. No es que te convenzas, como es usual,
No es un asunto de convencimiento, sino de fe. Dios es quien me llena de dicha y lo creo. Dios es quien me llena de gozo y lo creo. Dios es quien me llena de plenitud y lo creo. Incluso cuando mi vida incluye hoy hacer frente a pérdidas muy dolorosas, tan dolorosas que a algunos nos han parecido insoportables. No creo poder vivir con esto. ¿Cómo puedo hoy yo creer en la palabra del Evangelio que Dios me llama bienaventurado, dichoso, cuando he sufrido una pérdida tan dolorosa? Jesús nos dice, eres dichoso cuando reconoces tu necesidad de mí y cuando dejas de pensar solamente en ti. Y este es el cambio más radical que podemos en esta mañana encontrar. Jesús nos saca del centro, de búsqueda de la felicidad, nos saca del centro. Aprende a dejar de pensar solo en ti. Y es lo que significa cuando Él dice, tu vida encontrará dicha y sentido. Cuando veas que tu vida es algo más que tú, luchas por lo que es justo, luchas por lo que vale la pena, luchas cuando estás dispuesto a hacerle frente a la adversidad para ser leal a tu Señor por encima de todo. No eres dichoso cuando te acomodas, eres dichoso cuando eres un discípulo de Jesús. El poder de la palabra se recibe y el poder de la palabra se vive. Hermanos, termino hoy pidiéndoles que me escuchen con atención lo que voy a decirles ahora. Saber lo que Jesús ha dicho no nos hace dichosos. Saber la humildad, saber de la compasión, saber de la justicia, saber del corazón que se reconoce necesitado, no nos hace dichosos. Solamente nos hace más informados. La única diferencia está en poder vivirlo. Cuando lo vivimos, entonces lo recibimos. Por eso al llegar a los versos 11 y 12, Jesús les habla directamente a sus discípulos. Dios los bendice a ustedes cuando. Y en el verso 12 reincide y dice, Dios los hace alegres a ustedes cuando. Cuando han podido vivir al ejemplo de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. He querido explicarla con claridad. He querido no quedarme con nada que ayude a explicar mejor esta palabra. A mí me conmueve, a mí me confronta, a mí me desafía y me hace cuestionarme, Señor, en qué medida he podido vivir día a día, encarnando, creyendo, viviendo a la luz de ser un hombre dichoso, creyendo en el poder de tu palabra para mi vida. Y si tú, mi amado hermano, hoy sabes que estás lejos del reino, que puedes estar muy cerca de la iglesia, puedes estar cerca de la palabra, pero también puedes detectar cómo al escuchar las bienaventuranzas te resulta algo tan extraño, tan ajeno, tan poco común. Que es buen momento para decir, Señor,
Te necesito. Te necesito en mi vida. Me encantaría que me acompañaras en las horas del llanto. Me encantaría sentirte conmigo en la hora de la aflicción. Me encantaría acompañarte en el camino de la compasión. Me gustaría luchar contigo día a día por la justicia y por la paz. Padre, que tu palabra con poder penetre el corazón, la mente, hasta las coyunturas de nuestros huesos y, Señor, nos haga temblar, temblar delante de ti. Con fe, con esperanza, con convicción, con decisión. Oramos en esta ocasión en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.